El grupo de trabajo Claxo, Educación Popular y Pedagogías Críticas, se encuentra conformado por investigadores e investigadoras, educadores y educadoras de distintos países y centros miembros Claxo de América Latina y el Caribe, que nos reunimos alrededor de un tema que consideramos relevante para la región, que es la educación transformadora desde la perspectiva de la educación popular y las pedagogías críticas. Como investigadores, investigadoras y educadoras populares comprometidos con nuestro tiempo histórico, nos preocupa especialmente los desafíos para la región en términos sociales, políticos, económicos, pero también educativos. En ese marco de preocupaciones y de intereses, decidimos participar como uno de los espacios organizadores de la Cuarta Escuela Internacional de Posgrado en Educación de Claxo, que dimos en llamar Educación, Memoria y Resistencia a 50 años del golpe de Estado en Chile, y que justamente tenía que ver con poder situarnos como grupo de trabajo y como pensadores y pensadoras críticas en la coyuntura de los 50 años del golpe a la unidad popular en Chile. En este marco de la escuela, me pareció importante poder hablar con los distintos y las distintas integrantes de nuestro grupo de trabajo, en función de una pregunta problematizadora que nos invite a pensar en el momento. En ese sentido, la pregunta que guió nuestra reflexión tenía que ver con, justamente, a 50 años de golpe de Estado en Chile y tomándolo como marco de referencia, que nos detuviéramos a pensar qué tienen para aportar la educación popular y las pedagogías críticas para entender el pasado de manera crítica, pero también para entender el presente y sobre todo proyectar y esperanzar futuros. Creemos que desde la educación popular y las pedagogías críticas tenemos mucho para dilucidar, mucho para aportar, y en esa clave las reflexiones que siguen de los compañeros y las compañeras de nuestro grupo. Creo que el mayor llamado es a recuperarnos como sujetos con nuestro sujeto deseante, con nuestra capacidad de activar el deseo de comprender lo que nos pasa y por qué nos pasa. Eso es la conciencia crítica. Si algo que tuvo que necesitar un golpe fue el pensamiento político de aquella época. Creo que es imperativo en este momento recuperar el pensamiento. Y cuando decimos pensamiento crítico, decimos no un pensamiento criticón, no un pensamiento que juzga y juzga a unos y otros, sino un pensamiento con capacidad de darnos cuenta dónde vivimos, cómo vivimos, cuáles son los sentidos. Hoy por hoy la pérdida de sentido es una epidemia. Esa es la verdadera epidemia. El empobrecimiento del pensamiento en la pragmática de la vida cotidiana, de la sobrevivencia, es el mayor debilitamiento que tenemos como sociedad. La riqueza más importante es la educación, es la formación del sujeto social, es la formación de la conciencia como conciencia crítica. Y ese es el gran desafío que tenemos quienes trabajamos en el campo de la educación popular y de las pedagogías críticas. Bueno, creo que en este contexto, ¿no?, de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, es súper interesante pensar en la potencialidad que tiene la educación popular en los procesos de reconstrucción de memoria. En nuestra experiencia organizativa acá en Chile en los últimos años, a través de proyectos, por ejemplo, como el de Memorias de Chuchungo, hemos logrado precisamente hacer un encuentro entre historia, memoria y educación popular, viendo cómo la propuesta ético-política de la educación popular y sus metodologías participativas logran fomentar procesos de reconstrucción de memoria que son muy potentes y muy significativos para las comunidades. Entonces creo que hay una oportunidad histórica que tenemos de hacer dialogar precisamente en la educación popular con la historiografía popular y con el campo de la memoria para fomentar precisamente la construcción de interpretaciones colectivas desde las clases populares que salgan a disputar los relatos oficiales que hoy día está instalando sobre todo la ultraderecha.
50 años del golpe de Estado en Chile. Desde las educaciones populares intentamos revisar, reconstruir, categorizar también nuevos planteos para un desafío. Y creo que antes del desafío tenemos el deber y la necesidad de empezar a incomodarnos en términos de poder justamente reconfigurarnos en un contexto muy adverso en América Latina, en un contexto crítico en América Latina, justamente para poder empezar a construir comunidades. Vengo planteando hace tiempo la necesidad de que las educaciones populares construyan en los espacios, los diferentes espacios, desde lo colectivo, construir comunidades en un sentido político, en un sentido transformador, para un mundo mucho más justo. Yo creo que en general la formación y la educación popular tienen un poco la responsabilidad y el deber de traer permanentemente la memoria, de analizarla, de analizar los hechos del pasado, etcétera. Pero creo que les está mostrando esa realidad si hay algo que no alcanza y que además de la información, de la formación, de la conciencia, etcétera, hay que poner algún presente que pueda, no sé, acompañar esa memoria con alguna realidad que nos permita, sobre todo para aquellos que no vivieron esas épocas, poder comparar, ¿no? De poder encontrar a dónde está lo bueno de lo que tenemos hoy. Por lo menos en el caso de la Argentina, cuando los jóvenes sienten que hay algunos derechos que nosotros defendemos, que esos no se dan cuenta que tienen o que no tienen, porque se han vulnerado, se hace difícil. Entonces hay que poder trabajar mucho sobre el pasado, pero también sobre el presente, con políticas concretas, pero también con formación acerca del presente y con información acerca del presente. Hay mucha confusión. La educación popular y las pedagogías críticas pueden aportar a los complejos contextos que vivimos a ganar en humanidad, a ganar en recuperar palabra propia, recuperar historia propia, adquirir coordenadas comprensivas de los complejos contextos que tenemos. Y una de las discusiones que hemos estado dando es cómo ganar en eso desde acciones, desde articulaciones, desde procesos concretos que se desarrollan hoy en nuestros territorios latino-americano. Primeiro, é um prazer estar aqui, foi um prazer estar aqui com os colegas do GT. Quero dizer que a educação popular, ela significa para nós o exercício de uma praxis, o exercício da comunhão, de trabalhar com os outros, de experienciar, né, o mundo, de sentir esse mundo, atuar nesse mundo de forma crítica, coletivamente. Acho que essa é a contribuição, essa prática, esse exercício, essa aventura. Yo creo que principalmente lo que podemos aportar desde la educación popular es de alguna forma trabajar en la reconstrucción del proyecto histórico popular. Sabemos que en la dictadura militar e incluso los gobiernos autoritarios actuales no han quitado la memoria y no han mantenido el sufrimiento. En Chile se eliminaron de raíz miles de personas, pero a la vez de reivindicar sus luchas también es a recuperar la esperanza. Esa esperanza que de alguna forma llevó a cabo o le dio carne a la unidad popular, que fue un proceso que se cortó. Y lo que tenemos que hacer desde la educación popular, o lo que podemos aportar, es recuperar esa esperanza, recuperar ese proyecto histórico popular. En las capas populares hemos construido educación transformadora, hemos construido pueblo organizado, que en la actualidad quizás no lo tenemos, pero lo podemos volver a recuperar. A 50 años del golpe, el aporte de la educación popular y las pedagogías críticas es muy significativo. En el presente, porque tenemos la posibilidad de seguir reflexionando cómo llevar adelante en nuestros contextos cotidianos la educación popular. A mí me toca en la docencia, en la investigación, en las comunidades también indígenas de aquí del Uruguay, en donde estamos tratando de reivindicar el derecho de ser visibilizados, quienes somos nietos de charrúa o quienes pertenecen a una comunidad afroindígena, afrodescendiente, que tengan la posibilidad de reconocerse, que tengan la posibilidad de visualizarse, visibilizarse, es muy importante. La dictadura
ha sido para Cono Sur y Latinoamérica en general una sombra, así como decía Freire, a la sombra de este árbol, justamente, tendemos también la posibilidad de proyectarnos al futuro con esperanza, ¿no? En la pedagogía de la esperanza, Freire rescata eso. Creo que, bueno, 50 años de golpe en Chile, 40 años de democracia en Argentina, implican pensar una pedagogía de la memoria que recupere elementos del pasado, de la potencialidad y de las acciones de transformación para revisarlos a la hora de pensar nuestras realidades y nuestros presentes y a la hora de imaginar, soñar nuevos futuros con más justicia social, con derechos humanos y con posibilidades de que puedan repararse los horrores de las dictaduras. Primero que todo, que la educación popular, las pedagogías críticas, el profesorado también, siempre han tenido un rol en apostar a reconstruir los lazos, los hilos con proyectos históricos. Los proyectos históricos no pueden ser iguales en la década de los 70 o en los 2000. Sin embargo, las luchas de los proyectos históricos van acumulando una fuerza social que no se pierde por una derrota electoral o por una derrota como es el golpe de Estado. En general, siempre que estamos en las luchas sociales, estamos rearticulando una memoria histórica, un aprendizaje histórico, que es lo más importante, que nos permite reconstruir esos hilos entre pasado, presente y futuro. A mí me parece que eso es fundamental, porque si no hay aprendizaje histórico de los procesos sociales, los sujetos nos quedamos sin identidades y nos quedamos sin procesos de transformación que tengan alguna posibilidad de enclavarse con fuerza en la sociedad. Para nosotros los educadores populares es muy significativa esta conmemoración porque las raíces mismas de la educación popular actual están en esa recepción que se hizo de las ideas de Paulo Freire en América Latina en este contexto de la primera mitad de los años 70, en que había un ascenso de las luchas populares y el ejemplo, digamos, de la experiencia política que se daba en Chile era muy significativa para todos. Para nosotros, esa experiencia también la leemos desde el presente, cuando en muchos países como Chile y Colombia, las nuevas generaciones de jóvenes han retomado esta bandera de la emancipación, de la lucha social y cultural, y muchos lo hacen desde la educación y en particular de la educación popular. A 50 años del golpe de Estado en Chile, inauguró la sangrienta dictadura de Pinochet. Creo que la educación popular tiene para aportar el rescate de la memoria histórica, no solamente del proceso que fue forzado por esta dictadura, sino también para rescatar la resistencia, las luchas, rescatar las historias de vida, rescatar de qué manera el pueblo chileno luchó contra esa dictadura. Y creo que también la educación popular, a partir de eso, puede pensar y debe pensarse de cómo en la actualidad sigue operando esa dictadura en las conciencias, y la educación popular tiene para aportar justamente la posibilidad de romper con esos silencios, con esas ataduras, con esos miedos, y plantear otra sociedad posible y necesaria no solamente para Chile, sino para toda América Latina. Yo creo que las pedagogías críticas, si para algo tienen que servirnos en esta coyuntura de América Latina, es para revivir la memoria. Creo que los pueblos, su memoria no avanza y es importante. Entonces necesitamos recuperar la memoria, necesitamos someter a crítica aquellas circunstancias históricas que nos han conducido a las condiciones en las que estamos hoy y cuáles son las posibilidades de futuro. Entonces, creo que para eso, fundamentalmente para autoafirmarnos de manera crítica, para entender los mecanismos de dominación que hoy nos atraviesan y para saber cómo contestar, creo que para eso las pedagogías críticas. Trabajar con las memorias es un programa que necesitamos incorporar
memorias históricas, memorias colectivas, memorias autobiográficas, pero también memorias disidentes, memorias contrahegemónicas, memoria de la revolución. Yo creo que tenemos como tarea recuperar estos pasados, pero recuperarlos también como proyectos políticos, proyectos, muchos de ellos que siguen vigentes, que tienen permanencia, y recuperarnos desde la esperanza, recuperarnos como proyecto, recuperarnos como vínculo, recuperarnos como dignidad. Creo que son estas memorias intergeneracionales las que necesitamos reconstruir. Yo creo que este es un momento privilegiado para que desde un enfoque de pedagogías críticas nosotros tengamos la capacidad o la posibilidad de hurgar en la memoria o hurgar en la historia para poder reconocer cuáles son aquellos elementos que queremos rescatar, que queremos que no queden en el olvido, y cuáles son aquellos que precisamente nos afirman para construir el futuro. La memoria como fuentes, la memoria no para quedarse en ella, sino para poder generar precisamente una búsqueda, un pensamiento crítico. No existe pensamiento crítico sin construcción de alternativa. No vale simplemente decir que no estamos de acuerdo, que nos indigna, que nos molesta. Lo que vale en este momento es que digamos que frente a eso debemos hacer otra cosa. Y no solo decirlo, sino hacerlo. Eso es una pedagogía crítica.